Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Cuando convidamos en la semana a Andrés Napoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, le pedimos que elija un tema de conversación y convinimos que íbamos a hablar sobre la necesidad de incorporar los delitos ambientales al Código Penal, teniendo muy presentes los incendios en la comarca andina, todo lo que eso ha significado. Y a eso nos vamos a abocar en el tramo que sigue. Sí, Sergio, efectivamente creo que la situación que nos dejan los incendios en múltiples etapas que tuvimos el año pasado en la Argentina, porque no nos olvidemos que Argentina se prendió fuego el año pasado, sí. Más de 1 millón de hectáreas en lo que fue la primera fase de los incendios que arrancaron en el delta del Paraná, siguieron en el Chaco, pasaron por Córdoba, el centro del país, y después, por supuesto, como razón lógica, en el verano, un verano caliente, seco en la Patagonia, tenían que suceder en la Patagonia y sucedieron, y fueron por etapas, primero en febrero, en la zona del Bolsón, ahí en el Cerro Piltriquitrón, y después un poquito más al sur, en la comarca andina, ya este último con una situación de estragos y de daños muy fuertes, inclusive con 3 personas muertas. Nos están dejando algunas cuestiones como para hacer, sin duda, no podemos ser espectadores pasivos de esta situación. Esto nos enmarca la necesidad de encontrar, por un lado, instrumentos para gestionar el tema del fuego, mayor presupuesto, mayor eficiencia, capacitación y fortalecimiento de quienes tienen que llevar adelante las tareas y, por supuesto, profesionalización y trabajos de prevención, pero al mismo tiempo encontrar herramientas para sancionar estas cuestiones que hoy Argentina no tiene. Argentina tiene un código penal vigente de 1921, pero no regula el tema ambiental. Voy a decir que podés, digamos, te robás un paquete de pastillas en un kiosco, te van a llamar a declarar por lo menos, pero si incendias un bosque nadie te puede decir nada. Lo único que podrá pasar es que si ese incendio genera un estrago, genera una consecuencia, sí te puedan plantear, digamos, un tipo penal por eso, pero no específicamente por afectar el bosque, entre otras cosas. Claro. Y incorporar los delitos ambientales al Código Penal, ¿qué significaría en términos resolutivos, digamos? Mira, primero te voy a plantear que esto no es una locura, digamos, ¿no? Esto existe en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, México, España y Brasil, por ejemplo, lo tienen en la Constitución, la Comunidad Europea lo tiene por directivas específicas para toda la comunidad. Y esto implica, desde nuestra perspectiva, establecer un nuevo capítulo en el Código Penal. Es decir, muchos plantean abordajes diferentes y bueno, o sea, la ley de bosques debería tener un título penal, la ley de humedales que posiblemente discuta el Congreso otro título penal y por leyes especiales, pero nosotros creemos que digamos, todos estos tipos penales que tienen al ambiente como un centro específico tienen que estar incorporados como un capítulo, para lo cual creemos y estamos llamando a que el Congreso empiece, digamos, esta discusión que tiene pendiente desde hace muchísimo tiempo. Yo estuve revisando la cantidad de proyectos que hay desde hace ya 15 años atrás, nunca se incorporaron. Argentina tiene hoy leyes especiales como la 24051 de residuos peligrosos, la ley de fauna, entre otras cosas, la ley de maltrato animal, que son y plantean tipos penales, pero que van por leyes especiales y que han tenido poca aplicación. Entonces, es necesario comenzar este debate, tiene que ser urgente, hay que aprovechar el momento, ya no podemos seguir gambeteando esta cuestión y por ejemplo, sí claramente establecer delitos específicos que tienen que ver con la protección de la biodiversidad, de la flora, de la fauna, de aquellas personas que rellenen o afecten humedales, incendien bosques, desmonten bosques, digamos, por poner algunos ejemplos que también sí. por supuesto abarcan los delitos de contaminación. En fin, podemos hablar extenso sobre el tema, pero es necesario iniciar el debate cuanto antes. Esa actualización de la normativa que mencionás en tantos campos diferentes seguramente van a requerir una capacitación mayor de los legisladores, de aquellas personas que asesoran o que están trabajando en estas leyes. ¿Cómo ves desde ese aspecto? Porque a mí me parece central para la implementación rápida que los legisladores puedan comprender este nuevo modo
de ver la producción y la organización que se tienen que dar los países. Sí, a ver, yo por ese lado existen en el Congreso hoy varios proyectos, fundamentalmente en el Senado, pero también hay en diputados. Hubo una experiencia que fue la experiencia argentina, digamos, Justicia 2020, que encabezó el gobierno anterior, que promovió una reforma integral del código que ya traía capítulo ambiental, que se puede rescatar también en esta discusión. Claro. Y yo, digamos, creo que ahí hay que plantear estos debates, que van a ser debates profundos desde el punto de vista legal, porque reformar un código penal siempre trae un debate importante, los distintos sectores van a tener que concurrir en ese debate, pero hay que abrirlo y hay que hacerlo. Pero ahí me parece que vos estás incorporando un tema que a mí me gustaría tratar también, que viene de la mano con plantear estas nuevas herramientas, porque uno pone una ley y dice, ya con eso solucionamos, no. Porque verdaderamente donde hay que apuntarle es a los que van a aplicar la norma. Y los que van a aplicar la norma, en primer lugar, es el Ministerio Público, son los fiscales. Y ahí sí hay que trabajar en un tema muy importante en términos de capacitación, actualización, fortalecimiento. Imaginémonos, te voy a poner un ejemplo. Un fiscal que tiene que plantear la tipificación de un delito penal para buscar un responsable de un desmonte o de un incendio, puede ser, por ejemplo, en el Chaco. Tiene que tener una fiscalía especializada, que tiene que tener asiento territorial, que tiene que tener posibilidad de ingresar en el monte, que tiene que tener herramientas, camionetas, peritos a disposición, y además la posibilidad, digamos, de tener una comprensión de la situación, de lo que significa el desmonte, de lo que impacta o de lo que puede producir un incendio, como para poder después llevar adelante un proceso que finalmente se eleve a juicio y tenga una sanción definitiva. Si no contamos con nada de eso, si hacemos lo que está pasando con la ley de residuos peligrosos, que no ha tenido la capacitación de los fiscales, que no se entiende, que no se comprende, que hay muy pocos fiscales en la Argentina que la manejan, entonces el resultado va a ser el de no tener procesados, el de no tener condenados y el de tener un instrumento que no tiene existencia. Por eso, en una rápida abordaje, creo que Argentina debería pensar además en dar ese paso, en regionalizar, por ejemplo, el Ministerio Público, tener un especialista en el Chaco, tener un especialista en el NOA, tener un especialista, una fiscalía especializada en la zona, digamos, donde existe la megaminería de alta montaña, en Cuyo, en Patagonia. Se puede trabajar de múltiples motivos y además te diría que el acuerdo de Escazú, que va a entrar en vigencia ya el mes que viene, nos da esa herramienta y nos da esa posibilidad porque está planteando la necesidad del acceso a la justicia en este sentido, ¿no? Parece clave justamente lo que decís, capacitación, más recursos, esa reformulación geográfica de las fiscalías. ¿Qué rol en este sentido le asignarías a los medios, Andrés? Y claramente es un rol que tiene que ser central y tiene que acompañar, sin lugar a dudas, el debate sobre, ya el debate mismo sobre la incorporación de una herramienta, de un código penal, de un capítulo penal en el Código para los Delitos Ambientales va a necesitar de medios que puedan interpretar de qué se trata, porque por supuesto va a haber mucha resistencia. Seguramente los sectores que usufructúan, por ejemplo, los incendios con cambio de uso del suelo, que incendian para urbanizar, que incendian para ampliar frontera agropecuaria, en muchos casos van a recibir, digamos, los medios como que lo que se está haciendo es atacando a la producción o evitando que el país se desarrolle o no generando divisas o poniendo trabas. Nada, absolutamente nada de eso tiene que ver con la protección del ambiente. Por el contrario, para eso entonces se necesitan claramente medios que entiendan de qué se trata, dónde está el debate y por qué esta necesidad. Nosotros estamos promoviendo junto con los movimientos de jóvenes este proceso, en muy breve tiempo lo estaremos lanzando y creo que es una iniciativa importante que va a necesitar del apoyo de la mayor parte de la sociedad, porque si no, honestamente creo que hay que preguntar a la gente del Bolsón cómo se siente y de la comarca andina cómo se siente en esta situación en la que están absolutamente desamparados, en la que se les ha barrido el bosque y sus bienes y no tienen nada para reclamarle a nadie. Mucha repercusión tu conversación, Andrés. César Masi dice qué importante debatir esto, Andrés Napoli, para con esta locura que no tiene fin. Te lo está diciendo César Masi, que es quien te está reportando los incendios y los focos de incendio, con Jorgelina Ilva también todos los días en el Delta, lo que está viviendo, que nos hizo presente en la situación del año pasado, en la tragedia del Delta del Paraná, que lamentablemente no ha terminado, y te lo está diciendo una persona que está ahí.
Así que mirá lo importante que son los actores realmente, ¿no? Sí, sí, el gran relator ha sido César de toda esta cuestión, haces muy bien en citarlo. Bueno, te agradecemos especialmente que nos hayas acompañado esta hora, Andrés. Estamos siempre a disposición para poder replicar todo lo que haga falta en este sentido. Hay tanto por hacer y me parece que hay que juntarse y potenciar todo lo que se pueda ir desarrollando y todas las actividades que se cumplan a lo largo de todo el país. Así que muchas, pero muchas gracias por lo que hacen y por este rato hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, Sergio, y vos sabés que te vamos a estar siempre convocando ya en muy breve tiempo para presentar la nueva edición de nuestro informe anual sobre ambiente. Se viene, ¿no? ¿Cuándo es? Sí, se viene para mayo, porque estamos en el mes de abril va a ser difícil porque es el mes de la puesta en vigencia de Escazú, que para nosotros es trascendente, así que le vamos a dejar ese lugar al Día de la Tierra, a Escazú, y lo proyectaremos para mayo, pero ahí vas a estar conduciendo magistralmente este evento y dándonos tus reflexiones como siempre, Sergio, gracias. Sí, con gusto, con gusto. Hablamos del informe ambiental, un clásico de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de muchas personas que trabajan justamente en estas cuestiones y la verdad que se constituyen en una guía para estar informados y saber más. Andrés, que tengas un muy buen día. Gracias. Gracias. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.